Esa tarde el sol aún brillaba, pero una sombra se había posado sobre mi alma. El aire parecía vibrar con una energía extraña al abrir la puerta de mi casa. Nunca había creído que un hogar, que había sido sinónimo de calidez y amor, podría transformarse en un espacio tan ajeno. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con un silencio que se sentía pesado, casi tangible. Cuando crucé el umbral, el murmullo de una tensión intensa llenó el ambiente, como si las paredes mismas estuvieran presagiando la tormenta que se avecinaba. Mi mirada se fijó instantáneamente en mi hijo, ese joven que había crecido bajo el alero de mis sueños y esperanzas, sentado en la mesa del comedor. A su lado, un abogado con un semblante impasible revisaba papeles, esquemas de futuros que se cocinaban detrás de puertas cerradas. Me detuve por un instante, como si el suelo bajo mis pies hubiera decidido desvanecerse, arrastrándome a un abismo de confusión y dolor. Aquella imagen, la de su rostro desafiando a la autoridad paterna, me atravesó como una lanza. No era solo una traición, era un golpe directo al corazón que reverberaba en cada rincón de mi ser. Mientras el silencio iba colocándose entre nosotros, la voz de mi hijo emergió, cortante como un filo. «No necesitas hablar, papá. Solo quiero proteger mis intereses». La frase dejó caer un telón de acero entre nosotros y por un momento sentí que el aire se volvía irrespirable. El brillo en sus ojos, una mezcla de desafío y una tristeza que no lograba ocultar, fue más devastador que cualquier juramento de lealtad que pudiera haber tenido. En ese instante, comprendí que lo que se hallaba en juego era mucho más que un conflicto de intereses. Era la esencia de una relación que había sido construida ladrillo a ladrillo. Recorrí la habitación con la mirada. Las memorias flotaban en el aire. Recordar cuando él era un niño risueño, jugando en el jardín, ajeno a las complicaciones de los adultos. Había pasado mis mejores años sacrificando tiempo y esfuerzo para proporcionarle un futuro que pudiera superar el mío. Cada hora extra de trabajo, cada desvelo por deudas y preocupaciones, había buscado forjar una vida donde el dolor de las luchas se convirtiera en parte del pasado. Pero a medida que fui recordando estos sacrificios, una pregunta se instaló en mi mente. ¿Cómo había llegado a este punto tan sombrío? Las imágenes de nuestra vida juntos pasaban como una película. Aquel pequeño ser que había llevado en mis brazos ahora se sentaba frente a mí, respaldado por un abogado dispuesto a convertir nuestra historia familiar en un merecido juego de ajedrez. De repente, la calidez de aquellos días se sentía tan lejana como un espejismo en un desierto helado. Había educado a mi hijo con la premisa de que los valores familiares eran el tesoro más grande que podríamos tener. Pero ahora, esos ideales parecían disolverse entre las sombras de la avaricia y la deslealtad. Recuerdo a mi esposa a mi lado, siempre la voz de la razón, cultivando el amor en nuestra casa, pero el tiempo y el dolor pueden nublar incluso las intenciones más puras. Me encontraba con el corazón desgarrado, así que decidí cambiar mi enfoque. Cuando un padre ve a su hijo en una senda errónea, la rabia puede convertirse en un compañero temido. Sin embargo, en ese mismo instante comprendí que esa rabia no solo me llevaría a la destrucción, sino que también lo alejaría de mí. ¿Qué he hecho mal?, pensé. ¿Dónde perdí el hilo que nos unía? Recorrí los días y las noches preguntándome si había fallado en mi tarea de padre. La tormenta de dudas se entrelazaba con la angustia. Cada respuesta que encontraba me conducía, por otro lado, hacia más preguntas. Y así, con la confusión acechando como un cloak, decidí enfrentarme a la confusión interna con enfoque. Necesitaba claridad no solo para mí, sino para nuestro futuro. Las palabras, las emociones, todo ello parecía estar atrapado en un frágil equilibrio, donde el pasado y el presente se mezclaban en un duelo constante. Me encontré con una serie de decisiones que debía afrontar. Podría gritar, podría culpar, podría romper la mesa donde se encontraba el abogado, pero sabía que eso no iba a solucionar nada. De hecho, en medio de la tormenta de emociones, algo en mi interior comenzó a despertar, la fe en la posibilidad de un encuentro, de un perdón que pudiera traer luz donde solo había sombras. Podía optar por la venganza, pero eso, entendí, solo me sumergiría más en la oscuridad.
Miré a mi hijo nuevamente. Su mirada, aunque dura, también evidenciaba un profundo vacío. En su mirada había eco de miedos antiguos, de inseguridades que no podía identificar. Fue en ese mismo instante, frente a esa mesa que una vez había sido escenario de tantos momentos felices, que entendí que la lucha no era por lo material. La pelea era, en esencia, una búsqueda de reconexión, un deseo de amor que aún palpitaba en nuestros corazones. Así el silencio que antes había sido denso, se transformó lentamente en un campo de posibilidades. De aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer?, me pregunté, sintiendo que aquel momento era solo el comienzo de un profundo viaje hacia la verdad. Recuerdo con nostalgia los días de mi juventud, una época que parecía estar llena de promesas. A menudo, mi esposa y yo nos sentábamos en la veranda de nuestro pequeño hogar, observando al sol declinar, mientras nos llenábamos de sueños e ilusiones. Aquellos momentos sencillos, en compañía de amigos y familiares, eran el tejido de nuestra existencia. La risueña risa de mi hijo resonaba con claridad, un eco que aún perdura en mi memoria. Valoraba la familia como la mayor riqueza, cada abrazo, cada mirada. Eran tesoros que atesorábamos en el rincón más profundo de nuestros corazones. Desde antes de su nacimiento, la idea de ser padre se había instalado en mí como un manto sagrado. Tenía la firme creencia de que podía construir para él un futuro brillante, un camino pavimentado con amor y valores. Desde que era un niño, lo guié con lecciones de vida. Le enseñé a valorar la honestidad y la lealtad. A medida que crecía, también aprendía sobre el sacrificio, aunque a menudo este llegaba con un costo elevado. Sus primeros pasos, su risa y los momentos en que pronunciaba mi nombre fueron pilares en la construcción de nuestra identidad familiar. Cada sacrificio que hice, cada hora adicional trabajada, era para asegurarle un futuro que jamás se me dio. Recordar esos momentos me llenaba de calidez. En nuestra casa, estuvimos siempre rodeados de historias que contábamos en la mesa. La cama de nuestro hogar era un refugio y un santuario a la vez. Las luces titilaban suavemente, iluminando mi visión sobre lo que una familia debería ser. Pero aunque esos recuerdos eran dulces, poco a poco, los valores que creí inculcarle se desvanecieron como un espejismo y empecé a ver el cambio en él, una transformación que no supe afrontar de manera adecuada. Conforme los años pasaron, la realidad se tornó más complicada. La vida nos llevó por caminos tortuosos y el amor que antes nos unía se fue desdibujando, como un dibujo a lápiz expuesto a la lluvia. Mi hijo comenzó a cambiar, y aunque a veces veía destellos del niño que había sido, la mayor parte del tiempo se hallaba envuelto en sus propias luchas internas. El mundo moderno, con sus exigencias y tentaciones, convirtió los pequeños placeres en un fondo gris, donde el amor parecía perder batalla tras batalla contra los valores materiales. Lo que alguna vez era un diálogo sincero sobre sueños y esperanzas se convirtió en un intercambio frío de palabras limitadas a lo estrictamente necesario. La chispa que alguna vez había iluminado nuestros corazones se encendió por última vez en aquellas cenas donde el silencio era el único invitado. Era doloroso reconocer que lo que había construido con tanto mimo parecía desmoronarse ante mis ojos. El lazo más sagrado, la conexión entre un padre y su hijo, parecía en vías de romperse por el desgaste del egoísmo. Mientras reflexionaba sobre esos años pasados, me asaltaron recuerdos de las veces que le enseñé a andar en bicicleta y cómo, luego de muchas caídas, se levantaba siempre con una sonrisa. Le prometí 1000 veces que siempre estaría a su lado, pero nunca pensé que el verdadero desafío sería mantener esa promesa en la adultez. Me recordé a mí mismo siendo un joven lleno de sueños, como él, pero las adversidades de la vida parecían haber endurecido lo que una vez fue una conexión pura. Decidí mirar hacia atrás, no con los ojos de un padre decepcionado, sino con los de un hombre que busca entender. En aquellos momentos de introspección, cada rayo de esperanza y nostalgia me mostraba el camino hacia la sanación. Las sombras que antes parecían tan abrumadoras comenzaron a mostrarme la importancia del amor incondicional, uno que no se mide en posesiones, sino en la fortaleza de los lazos emocionales. Mi corazón se llenó de la determinación de buscar la esencia de nuestro vínculo, el hilo dorado que había comenzado a desvanecerse.
memorando esos días de amor y alegría, cada risa que compartimos y cada cuento que le leí antes de dormir, me inspiró a no rendirme. Esa lucha por retomar la esencia de nuestra relación me llevó a explorar lugares que habían sido significativos para nuestra familia, recordando no solo las risas, sino también los momentos difíciles que crecieron con nosotros. Recorrí los parques donde solíamos jugar, los cafés donde compartíamos trozos de pastel. Todo eso me recordaba lo que éramos antes de que la frialdad y la avaricia tomaran el protagonismo. Decidí reunirme con viejos amigos, aquellos que conocían nuestras historias y que, de alguna manera, habían sido testigos de los cambios que había experimentado mi hijo. Conversaciones con ellos me ayudaron a encontrar una perspectiva diferente sobre nuestra situación. Las historias compartidas eran como espejos en los que podía ver lo que había querido ser y aún quería ser. El tiempo y la distancia pueden ofrecer una claridad inesperada, y por primera vez, las piezas de un rompecabezas que parecía incompleto comenzaban a encajar. En soledad volví a abrir aquel viejo libro de ética familiar que siempre mantenía en casa, buscando sabiduría entre sus páginas. Allí encontré lecciones que creía haber olvidado y que ahora se presentaban como una guía para enfrentar el desafío que tenía por delante. Comprendí que debía reconciliarme con el padre amoroso que deseaba ser y dejar atrás las sombras que me habían instalado en un papel de víctima. Después de todo, el perdón es más liberador cuando se ofrece con amor y no por obligación. Así, esos días dejaron de ser un campo de batalla para convertirse en un viaje hacia adentro, hacia una reconciliación no solo con mi hijo, sino conmigo mismo. Al recordar el amor que nos unió, decidí que estaba listo para hacer lo que fuera necesario para sanar lo roto, para recordar el verdadero significado de ser familia. En esta búsqueda establecería un nuevo horizonte, una oportunidad para sanar y reconstruir. Los días transcurrieron, cada uno más revelador que el anterior, y mi mente estaba en constante agitación, deliberando sobre cómo actuar ante la inminente confrontación con mi hijo. En aquellos momentos de reflexión, comencé a entender que la acción a tomar no debía ser impulsiva. La verdadera fortaleza no residía en la rabia ni en la vindicta, sino en el coraje de enfrentar el dolor con el corazón abierto. Así fue como, poco a poco, fui elaborando mi decisión. Un día, mientras miraba por la ventana y el sol se desvanecía tras la línea del horizonte, sentí el peso de la incertidumbre por encima de mí. Esa incertidumbre me había acompañado desde el incidente con mi hijo, convirtiéndose en un compañero que no deseaba. La pregunta que me abrumaba era cómo podía acercarme a él para iniciar un diálogo sincero. ¿Cómo podría mostrarle que el amor sigue siendo la respuesta, incluso en medio de la traición? Decidí establecer un encuentro en el mismo lugar donde solíamos compartir trozos de pastel y momentos felices. La idea de hacerlo me llenó de una mezcla de esperanza y temor. Así elegí un pequeño café local que había sido testigo silencioso de nuestra relación de la infancia. Siendo un refugio de buenos recuerdos, quería que este espacio nos recordara lo que realmente éramos, no solo dos hombres enfrentados por la verdad. Quería que el ambiente evocara la nostalgia, sugiriendo la posibilidad de un renacer. Al llegar, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero mi corazón palpitaba a un ritmo frenético. La mesa estaba dispuesta en un rincón acogedor, donde los murales coloridos narraban un sinnúmero de historias. Allí sentí cómo la ansiedad crecía dentro de mí mientras esperaba su llegada. La gente entraba y salía, ajena a mi lucha interna, mientras yo me preparaba para el momento de la verdad. Finalmente, lo vi entrar. Llevaba esa expresión distante que solía ser nuestra sombra, un eco de la rabia que había desterrado todo lo que alguna vez compartimos. Tomó asiento, y en su mirada pude ver un torbellino de emociones que se ocultaban tras la superficie de su fachada. La tensión entre nosotros era palpable, como un tejido que se había desgastado, pero que todavía resistía. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y no podía dejar que el silencio nos derrotara una vez más. «Hola, hijo», dije, intentando que mi voz sonara firme, aunque sentía que la vulnerabilidad brotaba de mis palabras. La respuesta fue apenas un gesto de asentimiento, seguido de un silencio que se sentía pesado. Sin saber cómo comenzar, mis pensamientos se arremolinaban.
y la importancia de lo que estaba en juego se imponía ante mí. Quería que estuviéramos aquí, en un lugar que se siente como una parte de nuestro pasado, continué. Creo que necesitamos recordar de dónde venimos. Sus ojos, que antes tenían ese brillo desafiante, se tornaron apagados. ¿Qué quieres que recordemos?, me preguntó, con un tono que era a la vez hiriente y nostálgico. En ese instante, entendí que la herida era profunda y que para llegar a un entendimiento debía navegar por ese dolor, no evitarlo. Así, sin escatimar en honestidad, comencé a compartirle mis recuerdos, las aventuras de la infancia, las risas en cada rincón de nuestro hogar y cómo cada sacrificio hecho había sido por amor. Pasaron los minutos y el ambiente se cargó con una mezcla de emociones. A medida que mis palabras fluían, un par de lágrimas saladas se asomaron a sus ojos. «No entiendo por qué esto se volvió tan complicado», expresó con un temblor en la voz. Traté de contener el impulso de criticar su postura y en su lugar le ofrecí entendimiento. «Puede que hayamos perdido nuestro camino, pero todavía tenemos la oportunidad de encontrarlo de nuevo». En medio de esa conversación, las paredes del resentimiento comenzaron a desmoronarse, aunque solo un poco. Al mirarlo a los ojos vi no solo su decepción, sino también la fragilidad que todos llevamos en nuestro interior. ¿Por qué no basta con lo material? ¿Por qué no vemos que el amor es lo único que puede sostenernos?, le pregunté. Su mirada cambió, y esa chispa de conexión antes tan distante comenzó a fluir de nuevo. Tuve claro que había una lucha aún más profunda en juego, una batalla que no era solo por posesiones materiales, sino por afecto, comprensión y la búsqueda de redención por ambas partes. Fue en esta revelación donde comprendí que no era solo acerca de mí y de él, se trataba de un legado, un camino que ambos debíamos recorrer juntos, y el perdón era la brújula que guiaría nuestros pasos. Sin embargo, la pelea interna aún persistía dentro de mí. Aquella idea de rendirme me asaltaba en cada instante, pero la voz de mi esposa resonaba en mi mente. El amor puede superar todo obstáculo, incluso los más dolorosos. Sus palabras se convirtieron en mi faro, un recordatorio de que al enfrentar la adversidad, la esperanza también encuentra su camino hacia casa. Adentrándome en la conversación, decidí abrirme por completo. Lo he perdido todo al sentirme traicionado, pero quiero reconstruir lo que tenemos, no solo porque lo desees tú, sino porque también lo deseo yo. Quiero hacer las paces, vamos a sanar juntos. En ese momento, la expresión de mi hijo cambió nuevamente. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, como si estuviera sopesando mis palabras y confrontando su propia verdad. Prometo que haré lo necesario para que esto funcione, continué, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza y sinceridad. Lo que hemos compartido, nuestras memorias, son mucho más valiosos que cualquier disputa sobre lo material. La familia es lo que realmente importa. Aquella declaración fue como un rayo de luz atravesando la penumbra, y por primera vez sentí que había algo que resonaba entre nosotros. Finalmente, tras una pausa que parecía eterna, mi hijo murmuró con una voz quebrada: «Quizás ha llegado el momento de empezar de nuevo. No sé si haya un camino directo, pero estoy dispuesto a intentarlo». En esos momentos, comprendí que estábamos en el umbral de un viaje hacia la luz, uno donde el amor comenzaba a resurgir entre los escombros de nuestras heridas pasadas. Todo lo que nos quedaba era la fe en que, con el tiempo, podríamos encontrar la manera de sanar y volver a ser una familia. Al salir del café, el sol estaba comenzando a descender, y ahora, en lugar de sombras, había una sensación de esperanza que comenzaba a tomar forma. La lucha no había terminado, pero ahora compartíamos un objetivo común: la sanación y la búsqueda de redención. Este sería el inicio de algo nuevo, una nueva oportunidad para construir sobre un fundamento más sólido, y el amor seguiría siendo el hilo conductor en nuestro camino hacia adelante. Los días que siguieron al encuentro en el café fueron como un delicado hilo de esperanza que comenzaba a tejerse entre mi hijo y yo. Nos dedicamos a reconstruir nuestra relación pedestal por pedestal, comenzando desde un terreno que, aunque rocoso, aún prometía frutos. A través de pequeñas conversaciones llenas de sinceridad y cada vez más risas, la conexión que creía perdida comenzaba a renacer. Decidimos poner en marcha una serie de encuentros semanales,
comprometiéndonos a explorar nuestra ciudad y compartir nuevas experiencias juntos. Cada salida era una oportunidad para recordar el amor que una vez nos unió, y al mismo tiempo, el camino para forjar los nuevos lazos que deseábamos. Era curioso cómo lo simple, como contemplar el atardecer en un parque, podía convertirse en un instante de magia. A uno de esos encuentros, elegimos ir al malecón, donde el horizonte se funde con el mar. Recuerdo haber llevado un pequeño picnic, una mezcla de sencilla comida casera y un par de refrescos, una tradición que habíamos disfrutado en su infancia. Al escuchar las olas romper contra la orilla, el ambiente se llenaba de una calma que me ayudaba a reflexionar sobre el camino que estábamos recorriendo. Compartí anécdotas de mi juventud, momentos graciosos que solían ser la chispa de nuestras risas, y a medida que hablaba, podía notar el brillo en sus ojos volver a encenderse. Sin embargo, también había episodios difíciles que hacía falta abordar. Una tarde, mientras mirábamos el ocaso, mi hijo rompió el silencio. «Papá, ¿alguna vez volverás a confiar en mí?». La pregunta lo decía todo. En ese instante, el aire se volvió denso. La brisa marina parecía contener el aliento. La verdad nos rodeaba, y sabía que era mejor que transitar ese camino a la verdad que evitarlo. «Eso es algo en lo que estoy trabajando», le respondí con sinceridad. «No es fácil para mí, ¿sabes?». La decepción dejó profundas marcas. Su mirada se tornó profunda, como si estuviera buscando entender la magnitud de mi respuesta. «Sé que he cometido errores, pero también sé que quiero hacer las cosas bien. Estoy dispuesto a cambiar». Su declaración resonó, siendo un acto de valentía que requería genuinidad. Aquel fragor de emociones entre ambos se intensificaba, pero lo que había en el aire era un deseo genuino de sanación. Continuamos nuestra búsqueda de sanación, aumentando la frecuencia y la profundidad de nuestras conversaciones. Una noche, mientras cenábamos, tomé la valentía de compartirle algo que me dolía. Hubo días en que creí que la distancia sería para siempre. La vida se torna extraña y no lograba entender cómo habíamos llegado a esto, pero deseo que comprendamos que cada uno tiene sus batallas. Es una lucha constante. Con una mueca de entendimiento, mi hijo asintió. «Siento que he sido egoísta. Solo miraba hacia adentro y no hacia lo que necesitabas tú». En ese momento comprendí que había una apertura en su corazón. Mientras nuestras conversaciones fluían, descubrimos que ambos teníamos historias no contadas que merecían ser escuchadas. A menudo compartíamos momentos de vulnerabilidad, abriendo nuestras heridas con valentía. Así, creamos un espacio en el que podíamos escucharnos sin prejuicios. Una noche, mientras mirábamos una película, mi hijo tomó la iniciativa. «Papá, ¿te gustaría que hiciera algo por ti? Tal vez ayudar a limpiar el trastero o poner un poco de orden en la casa. Puedo hacerlo». Esa simple sugerencia me tocó el corazón, y en ese acto de compasión vi la punta de un iceberg emocional que se estaba descongelando. Le agradecí sinceramente, y en ese pequeño gesto entendí que la sanación empezaba, aunque lentamente. No obstante, todavía había momentos de incredulidad en mí. Había aprendido a mantenerme a la defensiva, y la confianza no se reconstruía en un parpadeo. Los ecos de las viejas heridas a veces reclamaban su espacio, y había días en que las dudas regresaban como sombras. Sin embargo, al mirar a mi hijo, notaba el cambio en él. Su esfuerzo genuino y su deseo de mejorar empezaron a deslizarse en mi corazón como una suave brisa en medio del desierto. Durante una de nuestras caminatas, decidí hablarle sobre uno de los cimientos más importantes que había mantenido en mí a lo largo de los años: el concepto de perdón. «Perdonar no significa olvidar», comencé. «Significa liberar el peso que llevamos en el alma. Por mucho que me duela lo que pasó, elegir recordar lo que fuimos puede convertirnos en lo que seremos». Sus ojos brillaron con una comprensión creciente. «Quizás lo que antes parecía imposible se vuelve una opción viable», inclinó la cabeza. Era como si cada palabra que compartíamos estuviese creando nuevas raíces en nuestras almas. Aunque cada encuentro nos brindaba mundo de revelaciones, también nos enseñaba que el camino hacia la redención era un proceso continuo. Una noche, mientras mi hijo enfrentaba sus propias batallas personales, comprendí que no era suficiente solo reconstruir. Era crucial aprender a apoyarnos el uno al otro en los momentos difíciles.
Papá, dijo con un tono serio, aún tengo miedos, tengo dudas. Siempre he sentido que no era lo suficientemente bueno. En ese momento, comprendí que la fortaleza no solo consiste en encontrar respuestas, sino en abrir el espacio para que ambos compartiéramos nuestras vulnerabilidades. De este modo, empezamos a formar una conexión más profunda, donde cada conversación se convertía en un paso hacia el entendimiento. La conexión que estábamos construyendo era auténtica, llena de altibajos, y a medida que la vida continuaba, aprendíamos que no había atajos para sanar. La oportunidad de reconstruir nuestra relación significaba estar dispuestos a enfrentar juntos los desafíos del pasado, pero construyendo un futuro basado en la confianza y el amor mutuo. La vida seguía fluyendo, llevando cada vez más momentos de alegría e iluminación. Aunque muchos caminos eran inciertos, la promesa de una nueva conexión se hacía presente cada vez que compartíamos experiencias, ya fueran grandes o pequeñas. Así, la jornada que había comenzado como un viento frío de desamor se transformó en un refugio cálido que anhelábamos reconstruir, con una promesa clara: los lazos del amor aún podían perdurar y renacer de sus cenizas, elevándose ante el horizonte de un nuevo mañana. Los días que siguieron a nuestro ritual en el bosque parecían elocuentemente mezclados entre esperanza y desafío. Mientras comenzábamos a trabajar en nuestra relación, una comunicación más honesta y abierta se instalaba entre nosotros. Cada conversación se transformaba en un pequeño paso hacia la sanación, cada risa un ladrillo que reforzaba los cimientos de nuestro nuevo vínculo. Pero en medio de la renovada conexión, el destino decidió interrumpir nuestra progresión con una llamada inesperada. Esa tarde, mientras disfrutábamos de un café en casa, el teléfono sonó. La voz al otro lado de la línea era grave y conocía la situación que había estado lidiando con resistencia. Lamento informarle que su esposa ha sido diagnosticada con una enfermedad grave. Mis manos se paralizaron y sentí que el aire se me escapaba. Miré a mi hijo, que se encontraba en el sofá al otro lado de la sala. Su expresión se tornó de sorpresa a preocupación, y por un momento el tiempo se detuvo. Reuní la fortaleza necesaria para responder. ¿Cuánto tiempo tenemos? La pregunta salió de mi boca como un susurro quebrado. La respuesta del médico fue clara, pero como un eco lejano: tratamientos intensivos y un prognosis incierto. Mientras colgaba, una sensación de desesperanza me invadió. Todo el progreso que habíamos logrado parecía desvanecerse en un instante. ¿Qué sucede, papá?, preguntó mi hijo, su voz temblorosa. Sabía que debía ser sincero. Había comenzado a construir un puente basado en la verdad. «Es tu madre. Está enferma», le dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. «Necesitamos prepararnos para lo que se avecina». La respuesta de mi hijo fue un silencio helado, pero conforme el impacto de las palabras se asentaba, pude ver que una chispa de determinación se encendía en su mirada. «No sé cómo, pero debemos ayudarla. No podemos dejar que esto nos derrumbe», dijo con firmeza. En sus palabras descubrí el reflejo de todo lo que habíamos estado trabajando. Si bien la noticia era devastadora, también era una llamada a la acción, una prueba de nuestro nuevo camino. Decidimos unir fuerzas. Comenzamos a investigar sobre la enfermedad, consultar tratamientos y buscar el apoyo que necesitábamos. En medio de estas actividades, nuestra conexión se volvía más fuerte. Cada actuación, cada gesto, era como cimentar la tierra que habíamos comenzado a labrar juntos. Sabíamos que la batalla iba a ser larga y difícil, pero estábamos decididos a enfrentarla con amor y unión. Las noches se convirtieron en periodos de reflexión. En lugar de ver televisión o distraernos con el ruido cotidiano, preferíamos sentarnos a hablar, a compartir nuestros miedos y esperanzas. La vulnerabilidad que una vez había marcado nuestras interacciones se transformó en fortaleza. «Papá, tengo miedo de perder a mamá», confesó mi hijo una noche mientras estábamos sentados en el jardín. «Yo también tengo miedo», le respondí, sin ocultar mi propia angustia. «Pero creo que deberíamos concentrarnos en lo que podemos hacer. Debemos darle todo nuestro amor y nuestro apoyo». Optamos por planear actividades que incluyeran a su madre, preparar comidas que ella ama y pasar tiempo en familia, aunque el futuro era incierto.
Cada pequeño gesto se sentía como un ladrillo en la muralla de amor que quisimos levantar, protegiéndonos de la tormenta que se acercaba. Conforme pasaron los días, el vínculo entre nosotros se profundizaba aún más. Comenzamos a ver esa conexión no solo como un refugio ante la adversidad, sino como un legado que podríamos continuar. Anhelábamos que nuestra madre sintiera todo el amor que éramos capaces de brindarle. Un día, mientras estábamos afuera, planeamos una pequeña fiesta sorpresa en su honor, una celebración de vida en medio de la incertidumbre. Cuando el día llegó, y con la mesa cubierta de sus platos favoritos, la casa se llenó de risas y relatos. En medio de la calidez familiar, pude ver en los ojos de mi esposa que aún había esperanza. Su sonrisa, aunque debilitada, era un recordatorio de la fuerza del amor. «Nunca me rendiré», dije, levantando mi vaso mientras todos compartíamos un brindis por la vida. «Estamos juntos en esto, y eso es más que suficiente». En esa tarde, comprendí que aunque la travesía sería larga y acaso desgastante, el amor que habíamos aprendido a cultivar sería nuestro faro. Ahora, en medio de la adversidad, sabía que siempre tendríamos un terreno sólido donde apoyarnos. Al mirar a mi hijo, sentí un profundo sentido de orgullo. Éramos un equipo, enfrentando con valentía lo que se avecinaba, y sabía que juntos podríamos superar cualquier tormenta. En cada paso que tomábamos, reafirmábamos que el amor no solo era lo que nos unía, sino aquello que nos permitiría encontrar la luz al final del túnel. Y en ese momento de unidad, supe que, sin importar cuán desafiantes fueran los días por venir, estábamos armados con la fuerza que solo la familia puede ofrecer: amor, esperanza y una fe inquebrantable en el poder de permanecer juntos. Viviríamos un día a la vez, cultivando recuerdos que nos sostendrían en los momentos de duda, encontrando así la paz en el caos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, un baile entre la esperanza y la preocupación constante. Mi esposa continuaba enfrentando sus tratamientos, y cada sesión era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sin embargo, la fiesta sorpresa había traído un rayo de sol a un cielo que amenazaba con tormentas. A través de todo el dolor y la incertidumbre, su sonrisa seguía siendo el faro que ilumina nuestro camino. Con las semanas, comenzamos a establecer una rutina que mezclaba la lucha contra la enfermedad y los pequeños momentos de alegría que compartíamos como familia. Un día, mientras mi hijo ayudaba a su madre a preparar su almuerzo favorito, me detuve a observarlos. Era una escena sencilla, pero esa calidez en el aire era un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, todavía había espacio para el amor y la risa. «¿Quieres que te ayude con eso?», pregunté, tratando de unirme al momento. «Claro, papá», respondió mi hijo con una sonrisa tímida. La forma en que se comunicaban, los gestos suaves y las risas compartidas, me hicieron darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Habíamos forjado un lazo más fuerte que antes, uno construido sobre el entendimiento, la vulnerabilidad y la fuerza compartida. Pero también había días en que el miedo se hacía palpable. Un miércoles, mi esposa tuvo una reacción adversa a uno de los medicamentos, y el ambiente que solía ser ligero se tornó pesado. La preocupación se apoderó de nosotros. Mi hijo y yo intercambiamos miradas, entendiendo que esa batalla no sería fácil. «Mamita», le dijo mi hijo mientras le acariciaba la mano, «¿cómo te sientes hoy?». Su voz estaba impregnada de dulzura y una ansiedad apenas contenida. «Un poco cansada, pero eso no me detiene», respondió ella con una sonrisa cansada. La valentía en su tono y la determinación en su mirada eran un recordatorio de por qué luchábamos. Cada pequeña victoria, cada momento en que lograba levantarse de la cama, ayudaba a renovar nuestra esperanza. Con cada visita al médico y cada tratamiento, teníamos la sensación de que estábamos recorriendo una montaña. En algunos momentos, avanzábamos con paso firme, y en otros parecía que retrocedíamos, atrapados por los efectos del tratamiento. Sin embargo, decidimos que mientras avanzáramos juntos, no habría camino demasiado escarpado. Una noche, mientras revisaba algunos álbumes de fotos en la sala de estar, encontré un viejo retrato de nuestra familia. Allí estábamos, todos sonriendo, sin preocupaciones en el mundo. Me senté en el suelo, contemplando la imagen. Mi hijo se acercó, agachándose a mi lado. «¿Te acuerdas de este día?», preguntó con nostalgia.
Claro que sí. Fue un gran día. Hicimos una barbacoa en el jardín, respondí, sintiendo una oleada de cariño. Recordar esos momentos compartidos se volvían combustible para nuestros corazones. Necesitamos crear más recuerdos así, añadí, un brillo de determinación iluminando mi voz, utilizando nuestro tiempo juntos para reír y celebrar cada pequeño momento. Al día siguiente, decidimos salir a un lugar que siempre habíamos querido visitar, un parque donde habíamos pasado tantas tardes. Llenamos una cesta con su comida favorita y preparamos algunas actividades. La idea era escapar, aunque fuera por un día del peso de la enfermedad. Mientras caminábamos por sendieros sombreados, podía ver que el aire fresco revitalizaba a mi esposa. Nos sentamos en una mesa de picnic y mientras comíamos, compartimos historias y risas que resonaban en el aire como melodías. «Me encanta verlos así», dijo mi esposa, con los ojos iluminados por la alegría del momento. Era un recordatorio de por qué luchábamos, para preservar esos momentos de felicidad y amor en medio de la tormenta. Por un instante, el miedo y la preocupación se desvanecieron, dejándonos solo con las risas y el amor que compartíamos. Sin embargo, la realidad no dejaba de acecharnos. Mientras volvíamos a casa, un pensamiento profundo me recorrió la mente. Por más que queramos, no podemos controlar lo que está por venir. Lo único que realmente poseemos es cómo elegimos enfrentar cada día. Y así, decidimos que mientras la adversidad estuviera presente, también lo estaría nuestro amor. El viaje por enfrentar esta enfermedad no prometía ser fácil, pero en cada encuentro, en cada risa compartida y cada lágrima, reconectábamos. En ese camino hacia adelante, entendía claramente que la sanación de nuestra familia no dependía únicamente de los tratamientos médicos, sino también de la forma en que elegíamos apoyarnos mutuamente. A medida que esta etapa avanzaba, comenzamos a recordar la alegría de vivir, adaptándonos a la nueva realidad, sabiendo que el amor, la esperanza y la fe en nuestro lazo familiar serían la luz que guiaría nuestra travesía hacia lo desconocido. Porque al final, a pesar de lo incierto, siempre elegiremos ser luz en las sombras. Y eso, sin duda, era un camino hacia la sanación. Las semanas transcurrieron entre tratamientos médicos y el esfuerzo por mantener un ambiente de amor y esperanza. Habíamos logrado establecer rutinas donde la tristeza y la alegría convivían en armonía. Las plantas que sembramos en el jardín, especialmente los girasoles, florecían como símbolo de la lucha que atravesábamos juntos. Un día tras regresar del médico, mi esposa me miró y comentó: «Es importante que sigamos creando recuerdos, aunque sea en medio de la tormenta». Su fuerza era un refugio, pero también sentía que el peso de la preocupación recaía sobre mis hombros. «Estoy de acuerdo», respondí reconociendo que era fundamental encontrar momentos para sonreír, incluso en los días más grises. Así, decidimos hacer del jardín nuestro rincón sagrado. Cada tarde, después de las visitas al hospital, nos reuníamos a cuidar de las plantas. Recordábamos los momentos felices del pasado mientras escarbábamos la tierra y regábamos las flores. Mi hijo se unía a nosotros, riendo y compartiendo anécdotas. Las risas eran el bálsamo que aliviaba el ambiente cargado, y en esos instantes, la enfermedad parecía un poco más lejana. Sin embargo, la realidad no dejaba de acecharnos. Una tarde, recibí la noticia de que la enfermedad de mi esposa había avanzado. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No quería que mi hijo viera mi desesperación, así que traté de mantener la calma frente a él. Pero en la privacidad de nuestra sala, las lágrimas rodaron por mi rostro. Comprendí que a pesar de nuestro esfuerzo por ser positivos, la lucha estaba lejos de terminar. Pero el dolor no estaba solo conmigo. Esa noche reunió valor y hablé con mi esposa. «¿Qué haremos si las cosas empeoran?», pregunté, y ella tomó mi mano con una firmeza que desbordaba amor. «No dejaremos que eso nos consuma. Sigamos creando recuerdos, disfrutemos de cada instante y enfrentemos lo que venga juntos, siempre juntos». Sus palabras resonaron en mi corazón como un mantra. Decidimos que, independientemente de los desafíos, seguiríamos encontrando algo por lo que celebrar cada día. Pequeños logros, como un nuevo brote en el jardín o una risa compartida durante la cena,
se convirtieron en parte de nuestro compromiso. Cada atardecer, nos sentábamos frente a la ventana mirando los girasoles que apuntaban al cielo. Era un recordatorio de que siempre podíamos levantarnos, sin importar cuán difíciles fueran los tiempos. Una noche organizamos una cena familiar, un homenaje a los momentos que habíamos pasado juntos. Decoramos la mesa con flores del jardín y preparamos sus platos favoritos. Cuando mi esposa entró a la sala, sus ojos se iluminaron. «Esto es hermoso», dijo mientras se sentaba. La alegría en su voz era un destello de luz que iluminaba mi corazón. A lo largo de la cena, compartimos risas y recuerdos. A pesar de las lágrimas que habían sido parte de nuestra historia, también había espacio para el amor y la gratitud. «¿Recuerdan cuando fuimos al lago y nos quedamos atrapados en la tormenta?», preguntó mi hijo, provocando sonrisas de complicidad. La conversación giró en torno a anécdotas pasadas, creando un ambiente cálido que parecía abrazarnos. Era en esas pequeñas cosas donde comenzamos a encontrar la belleza de la vida, incluso cuando el futuro era incierto. Me di cuenta de que la verdadera medicina no solo existía en las pastillas, sino en la forma en que abrazábamos la vida a pesar de sus desafíos. La conexión entre nosotros se fortalecía. En cada risa, en cada historia compartida, en cada caída y en cada levantada al día siguiente, empezamos a tejer una red de amor y resiliencia. Mientras mi esposa enfrentaba su tratamiento, apoyaba nuestras manos, sabiendo que juntos, aunque el camino fuera difícil, seríamos capaces de encontrar luz en medio de la oscuridad. El viaje no era solo sobre sobrevivir, sino sobrevivir plenamente, tesoros ocultos de momentos que nos permitirían florecer aun cuando las circunstancias fueran adversas. Así, decidimos continuar siendo una familia luminosa, donde el amor y la esperanza se convirtieron en los pilares que nos sostendrían en medio de cualquier tormenta. Cada día era una nueva oportunidad para encontrar belleza y amor, y juntos descubrimos que la luz siempre encuentra su camino a través de la oscuridad. A medida que los días se convertían en meses, nuestra vida cotidiana se transformó en un ritual de amor y atención. Habíamos aprendido a encontrar belleza en los momentos más simples, en las pequeñas cosas que antes se nos escapaban. La enfermedad de mi esposa seguía presente, un recordatorio persistente de la fragilidad de la vida, pero también nos enseñó una lección invaluable sobre la importancia de vivir con propósito. Una tarde, después de una larga sesión de tratamiento, mi esposa regresó a casa con una sonrisa que iluminó la habitación. «Hoy el médico dijo que mis análisis están mejorando», anunció con un brillo de esperanza en sus ojos. Esa noticia fue como un rayo de sol penetrando las nubes de nuestras preocupaciones. Mi hijo y yo nos abrazamos a ella, celebrando con risas y lágrimas de felicidad. «Esto es solo el comienzo», exclamé, sintiendo que la carga que llevábamos se aligeraba, aunque solo un poco. Sin embargo, en el fondo, sabía que cada día traería sus propios desafíos. Decidí que teníamos que hacer algo especial para celebrar este nuevo capítulo. «¿Qué les parece si organizamos una noche de películas en casa?», propuse. La idea fue recibida con entusiasmo y una oleada de alegría inundó el hogar. Era un símbolo de nuestra unión, un espacio donde podríamos disfrutar de la vida sin la sombra de la enfermedad. Los preparativos comenzaron. Mi hijo ayudó a hacer palomitas y a preparar la sala, mientras que mi esposa elegía las películas. Era maravilloso ver cómo la risa y la alegría volvían a fluir en nuestra casa, llenando cada rincón. Al caer la noche, nos acomodamos en el sofá, rodeados de mantas y con la luz tenue de las lámparas, creando una atmósfera cálida. La primera película fue una comedia que había visto muchas veces, y pronto las risas resonaban por toda la sala. Mientras disfrutábamos de la trama ligera, me di cuenta de lo que realmente estábamos celebrando. No solo el progreso de mi esposa, sino también nuestra capacidad de abrazar el amor y la felicidad, incluso en medio de la adversidad. En cada risa, sentía que estábamos creando una memoria que nos sostendría en tiempos difíciles. Después de la película, mientras estábamos sentados en el sofá, mi esposa tomó la mano de nuestro hijo y la mía. «Gracias por estar a mi lado», dijo con voz suave. «No solo luchamos contra esta enfermedad, sino que hemos aprendido a vivir.
hacer una familia. Fue un momento de conexión profunda, una especie de pacto silencioso que renovaba nuestras promesas de amor y apoyo incondicional. El tiempo siguió avanzando, y aunque la vida no siempre era fácil, encontramos consuelo en nuestro amor. Así, decidimos establecer una nueva tradición familiar. Cada semana, uno de nosotros elegiría una actividad sorpresa para compartir. Desde paseos en la naturaleza hasta noches de juegos, cada encuentro se llenaba de risas y de esos momentos que se quedan grabados en el corazón. Aprendimos que la vida, a pesar de sus desafíos, estaba llena de oportunidades para crecer juntos. Con el paso de los meses y a medida que los tratamientos continuaban, el vínculo entre nosotros se profundizaba. En cada susurro de amor y cada gesto de apoyo, nos convertimos en un verdadero equipo. Mi esposa demostraba una fortaleza inspiradora, enfrentando cada desafío con dignidad, y eso nos motivaba a seguir luchando. En sus ojos, a menudo encontraba la determinación que necesitábamos para seguir adelante. Al cerrar esta etapa de nuestra vida, sabía que la adversidad nunca desaparecería por completo, pero también entendía que nuestra familia había florecido a pesar de todo. Habíamos aprendido el valor de vivir plenamente, de buscar siempre la luz, de florecer en medio de la tormenta. Al mirar el jardín repleto de girasoles, comprendí que cada uno de ellos era un símbolo de nuestra resistencia. Nadie puede prometer un camino sin obstáculos, pensé una tarde mientras cuidaba de las flores, pero juntos somos capaces de transformar la adversidad en esperanza. Con un corazón lleno de agradecimiento, me sentía preparado para enfrentar lo que el futuro nos reservaba, con fe en nuestras capacidades y en el amor que compartíamos. Así, sabíamos que podríamos enfrentar cualquier tempestad, porque la luz de nuestra familia siempre brillaría, incluso en la oscuridad.